Hola, buen día, ¿cómo están todos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal todos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buen día a todos. Que bueno, ya estamos listos para comentar, estimados. Ya 9:10 AM, estamos gran parte del curso ya conectados. Y vamos a dar inicio entonces a la sesión ya correspondiente ya sábado 7. En la sesión de hoy día vamos a ver los dos capítulos que son los capítulos correspondientes a sistema operativo, ya que si quienes ya han ido revisando el curso han visto que los capítulos 10 y 11 corresponden a un poco lo que es la historia de los sistemas operativos, en el caso basado en la empresa Microsoft. También hace un poco de referencia a lo que es el sistema operativo Linux el curso y Mac OS. ¿Ya? Y también en el capítulo, cierto, que es contiguo, también menciona lo que son sistemas operativos para dispositivos móviles y también de plataformas de tipo privadas como Windows y también plataformas de Apple y plataformas como Android. ¿Ya? Así que en esta semana o esta sesión revisaríamos esos capítulos, ver los temas más importantes que tienen. Estos capítulos trabajan a todo laboratorio práctico, especialmente en VirtualBox, para quienes ya lo han ido viendo. Y también, como los laboratorios que compartí la semana pasada son parte también de estos capítulos. La próxima semana, la semana del sábado 14, estaríamos ya revisando lo que son los últimos capítulos del curso. Ya estaríamos terminando la parte, ¿cierto? La parte teórica, en los cuales ya corresponden los capítulos de seguridad y los capítulos que mencionan que son las tareas en este caso, del técnico de soporte, el técnico TI. Recordar también que la semana del sábado 22, ¿cierto? Estaríamos ya con la entrega por parte de ustedes de la evaluación práctica, ¿ya? Recuerden que un video de una microclase que enviamos en una semana tras la pauta con un tema de elección, y la semana que sigue después, la semana del 28 de agosto, estaríamos ya en esa semana rindiendo lo que es el examen final compuesto, que es el examen que tiene la materia de los 14 capítulos, ¿ya? Y ahí estamos, ¿cierto?, con las evaluaciones ya terminadas. Así que darle los mejores ánimos. Si se dieron cuenta, hemos ya recorrido por lo menos un 80% del curso en el contenido. Estamos ya finalizando y también dando pie a lo que son evaluaciones prácticas, ¿ya? Ahora, antes de que revisemos el material correspondiente a los dos capítulos que les mencioné, que hacen referencia al sistema operativo, les quiero compartir un material que es sumamente importante que ustedes como instructores lo manejen, y que no se ve mucho en los cursos de instrucción, pero es fundamental para ustedes cómo administrar una academia, ¿ya? Si bien nosotros estamos viendo el curso formalmente, los contenidos que hay que dictar, pero también hay que ver o tener en cuenta cómo se gestiona una academia, cómo se abre un curso, cómo se activa una evaluación, cómo es el rol del instructor dentro de una academia, cómo yo preparo el material de enseñanza a los alumnos. Y todo eso yo les quiero compartir en este curso que es de libre acceso, que les copié en el chat el link, y que se llama Academy Orientation, ¿ya? Ahí nuevamente se los copio. Se puede compartir también por correo el link. Y este curso, como les digo, es abierto, no necesita inicio de sesión, no tiene pruebas, no tiene evaluaciones, sino que es un curso instruccional que le enseña a usted cómo ser instructor y cómo gestionar su academia, ¿ya? Por eso es importante que ustedes lo tengan a mano, ya que a futuro, cuando tengan que abrir los cursos, tengan que dictar los contenidos, tengan que activar evaluaciones, tengan que emitir certificados para los alumnos, ustedes apóyense con este material, ya que aquí se habla de todos esos temas, ¿ya? Así que se los comparto. Este curso es un curso abierto que tiene Cisco, que, como le digo, no muchas veces el curso no es muy conocido, y pasa que los instructores, una vez que aprueban, preguntan, me han dado muchos correos a mí al tiempo después de aprobar un curso, cómo se activa una prueba, o me preguntan qué hago para sacar un certificado, o cómo enrolo un alumno en un curso. Todo eso está en este curso, ¿ya?
Así que se los comparto, no sé si lo están viendo, ¿lo pueden abrir? ¿El link que les envié? Sí, perfecto. Así que si se dan cuenta, ustedes copian el link y se abre directamente y habla todos estos temas. Por ejemplo, cómo creo un curso, cómo escribo un alumno, eh, cómo desactivo un alumno, cómo veo las notas de un alumno, todo lo que es la gestión administrativa lo pueden encontrar acá, ¿ya? Así que ténganlo ustedes a mano, eh, tengan siempre este material, cuando ustedes requieran resolver todas esas dudas, les va a servir bastante, ¿ya? Este curso no existía, por ejemplo, cuando yo me formé como instructor, en mi primera generación de instructor, en el primer curso, no había un material que me enseñase a ser instructor, en realidad, o cómo gestionar la academia. Tuve que hacer autoinstrucción, aprender, ¿cierto? Conocer la plataforma, que era una plataforma distinta que se llama Space en esos años, en el año 2004, 2005. Y ahora yo agradezco mucho este material que tiene Cisco, ya que les facilita bastante esa labor a los futuros instructores. Ya, y a los mismos instructores que actualmente tienen ese rol y de repente hay cosas que se olvidan o uno no recuerda quizás cómo gestionar alguna actividad, aquí ustedes lo pueden tener. Por ejemplo, aquí estoy abriendo el capítulo 8 y este capítulo me explica cómo obtengo los certificados de alumnos, cómo yo les paso los certificados, cómo lo obtengo, que es un certificado, cuáles son los porcentajes y todo eso está preparado en este curso de apoyo, con videos, con tutoriales y también con explicaciones bastante sencillas de cómo hacerlo, ¿ya? Así que para quienes ya van a futuro dictar un curso o quienes ya han sido instructores, también les sirve mucho este material. Se llama Academia Orientation V7. Fue lanzado con Cisco una vez que lanzó las versiones 7 de todos sus cursos. Este material es reciente y les va a servir, como les digo, para gestionar su academia, ¿ya? Y así, en cierta forma, usted no tenga que estar recurriendo, por ejemplo, a la mesa de ayuda, de que le explique cómo se abre un curso, o si tienen algún problema técnico con una evaluación, que cambiar una fecha, por ejemplo. Todo eso está en este material, ¿ya? No sé si me pueden comentar si lo vieron por ahí, si lo pudieron abrir. Sí, lo estaba mirando yo. La verdad que es bastante interesante, porque yo no sabía cómo, o sea, había iniciado un curso, pero no sabía más detalles de cómo modificar o fechas o habilitar o deshabilitar pruebas. Entonces está bastante interesante. Súper bien, así que saquen tanto provecho de este material. Y como yo le digo, este material no es muy conocido por la gran parte de los instructores, no saben que existe este material. Yo quería compartírselo ahora que ya estamos a términos de curso, para que ustedes lo tengan también, como les digo, como material de referencia cuando tengan que abrir el curso. Y esto a ustedes, ¿cierto? Editarlo y además mantener la academia, que es una parte administrativa igual importante, ¿ya? Mantener una academia, se recomienda un rol que se llama Main Contact. El Main Contact es el rol de un instructor dentro de una academia, en este caso de un colegio donde ustedes estén, ¿cierto? Trabajando, que es el encargado de mantener la academia. Y eso se refiere a que es el encargado de abrir los cursos, gestionar alumnos, etcétera, ¿ya? Así que ustedes tienen este material, se los comparto, revísenlo. No necesariamente ahora, pero sí ya a futuro, cuando tengan que editar la materia o dictar los cursos, sepan cómo guiarse en esta tarea, ¿ya? Acá ahí se lo comparto. Academia Orientation B7 en español, y es todo lo que es la gestión de un instructor, ¿ya? Así que le explica en gran parte muchas cosas que hemos visto, que yo le he explicado en las sesiones, pero que ustedes lo tienen ya formalizado para poder apoyarse en él. Bien, estimados, vamos entonces inicio ahora sí al material correspondiente al capítulo 10, que se compone de lo que es los sistemas operativos, y tanto para versiones, ¿cierto?, de tipo abierta y sistemas operativos de tipo cerrado.
Bien, entonces, como yo les comentaba, el capítulo 10 y 11, que son los que vamos a trabajar hoy día, ya los capítulos finales, junto con la próxima semana, para usted se le va a hacer también bastante similar con los laboratorios que les compartí la clase anterior, que son laboratorios de virtualización, y como les repito, son laboratorios bastante prácticos para cuando ustedes los toque trabajar con los alumnos. ¿Ya? Esto se basa mucho en la instalación de los sistemas operativos, principalmente los requisitos de instalación, las diferentes versiones del sistema operativo, en este caso versiones de Windows, y también tareas de administración avanzada para que trabajen con los alumnos. Entre ellas, trabajo con la herramienta, ¿cierto?, de administración de discos, secuencias de arranque e instalaciones propias. ¿Ya? Este capítulo primero menciona varios términos que vienen dentro del curso explicado, que son una definición entre ellas, por ejemplo, qué es un sistema operativo multiusuario, ¿ya? Entonces explica permite tener más de una cuenta creada en el sistema operativo y que yo pueda trabajar ¿cierto? En forma simultánea dentro del sistema operativo. ¿Ya? Hay sistemas operativos, recuerden, que son de tipo monousuario y multiusuario, y tiene que ver en ese sentido con la diferenciación de creación de cuentas y trabajo de cuentas distintas dentro del mismo equipo. Explica también el concepto de multitarea, ¿cierto? Que gracias al funcionamiento de los procesadores, ¿cierto?, multihilo, puedo hacer varias tareas simultáneas, ¿cierto?, o que se aprecie que fuesen al mismo tiempo, en forma instantánea, trabajando en el equipo. Dentro de las funciones básicas de un sistema operativo, en este caso, si bien hemos detallado, es principalmente tener control del hardware, ¿cierto? El sistema operativo nos permite a nosotros controlar el hardware implementado dentro de un equipo. También lo que es la administración de recursos y directorio, en este caso ahí se menciona lo que es el trabajo de carpeta, ¿cierto? O archivo. También tiene una interfaz gráfica que nos permite comunicarnos con el sistema operativo, con el hardware, y que puede ser de dos ámbitos. Puede ser tanto de línea de comando, una CLI, o también puede ser una interfaz gráfica, y administrar las aplicaciones implementadas dentro de un equipo. ¿Ya? Así están las funciones básicas que tiene cualquier sistema operativo, no solamente los sistemas operativos Windows, sino que cualquiera que nos podamos encontrar en el mercado. El curso también, si ustedes ya han ido revisando los capítulos, si bien los laboratorios que vienen en la versión 7 de Essential son basados en Windows 8.1 y Windows 10, son como los dos sistemas operativos que trabaja bastante los laboratorios propuestos. También se mencionan versiones anteriores, en este caso hasta Windows 7 se menciona como contenido, ¿ya? Pero principalmente los laboratorios son sobre Windows 8, 1 y 10. Así que ustedes ahí es importante que trabajen si pueden, con ambos, o trabajen directamente con la última versión en máquinas virtuales para hacer pruebas, que en este caso sería Windows 10. Esa es la propuesta, ¿cierto?, que entrega el curso, y los laboratorios vienen predefinidos en ese sentido. También menciona, ¿cierto?, este capítulo de instalación del sistema operativo, cuáles son, en este caso, los requisitos que yo debo tener para seleccionar un tipo de sistema operativo, y no solamente se basa en el hardware que yo tengo, sino también en para qué tipo de aplicaciones son las que voy a utilizar. ¿Ya? Hay sistemas operativos actuales, no solo, de la línea o de las distribuciones Linux, que pueden hacer o pueden ser compatibles con muchas aplicaciones que hoy día utilizamos similares en las plataformas Windows, ¿ya? Ubuntu, que es el sistema operativo open source que se menciona en IT Essential. Para quienes ya lo han utilizado, se pueden percatar que podemos hacer en las labores ofimáticas casi exactamente las mismas labores ofimáticas que hacemos en un sistema operativo Windows, es decir, trabajar con planillas de cálculo, podemos hacer cierto uso de navegación, edición de video y muchas tareas cotidianas, ¿ya? Así que dentro de esas preguntas que aparece acá, o requisitos que yo tengo en cuenta para seleccionar un sistema operativo, es qué aplicaciones tengo, ¿cierto?, comerciales, ¿ya? Si bien hay aplicaciones que corren sobre plataformas Windows, ¿cierto?, principalmente plataformas que están hechas
en lenguajes de programación que son soportados por Windows. También me puedo encontrar aplicaciones que están hechas, son compatibles para otro tipo de sistema operativo, ¿ya? En este caso, Ubuntu, como se menciona, Linux Ubuntu en el curso. También si son comerciales, si son de pago o no pago, también es un punto importante a considerar para seleccionar el sistema operativo. O también, ¿cierto?, si tengo algún tipo de aplicaciones personalizadas que fueron desarrolladas para un sistema operativo en específico, ¿ya? Entonces, es una pregunta que muchas veces los alumnos del curso IT Essential la hacen a ustedes como instructores, o me ha tocado responder, llegar a una empresa y cambiar el sistema operativo del que existe. No es tan fácil muchas veces, ¿ya? Hay organizaciones, empresas que tienen programas que están hechos, por ejemplo, o desarrollados en plataformas, por ejemplo, .NET, o están hechos en lenguajes como C# que van a correr específicamente el sistema operativo Windows. Entonces, cambiarse a un sistema operativo Linux en sus máquinas es difícil, a veces la migración. Ahora, si las plataformas que usa una empresa son netamente web, el cambiarme el sistema operativo no afectaría nada y sería muy fácil cambiarme, por ejemplo, de Windows a instalar en la estación de trabajo Linux, ya que el ambiente web no requiere específicamente que tenga un tipo de sistema operativo definido. Y lo mismo en el caso que tenga que usar sistemas operativos Apple como OS X. ¿Ya? Así que va mucho en esos detalles, ¿ya? Para ustedes que trabajan en colegio, también se les hace bastante familiar que los sistemas operativos deberían ser licenciados, ¿ya? ¿Cómo usted administra las licencias de los sistemas operativos Windows en los colegios? ¿A ustedes les llegan licencias? ¿Compran la licencia OM o M? ¿Cómo le llegan? ¿Ustedes cómo trabajan las licencias Windows en los colegios? ¿O usan Windows pirata? ¿Sí, se pueden comentar? ¿Rodrigo? ¿Sí? Rodrigo, yo siempre acá. A mí en un momento me tocó justo la renovación de realicé en parte primero administrar la sala de informática, de computación, en enlace, y a la vez haciendo clases ciertamente de comunicación. Y en algún momento tuvimos que renovar los equipos que ya estaban en un sistema operativo Windows 7, ahí desconozco cuál pudo haber sido la gestión, pero en el caso de los nuevos equipos que llegaron, nosotros lo solicitamos por una licencia, parece que venía con una OEM, si no me equivoco, ya no me acuerdo mucho, pero parece que venía con una OEM, y lo ideal era tratar de, si se formateaba el equipo, ojalá no formatearlo desde cero, sino que tratar de utilizar el mismo sistema que trae la restauración, para evitar perder la licencia, porque ese es un tema también que últimamente Microsoft ha estado fiscalizando, no sé si en los establecimientos educacionales, pero sí en la empresa me ha tocado ver oportunidad de que ha pasado un agente de Microsoft, ¿cierto?, fiscalizando el tema de las licencias. Y eso se solicita así porque se hace inversión al principio, porque si no después ya es complicado volver a adquirir licencias, sobre todo con el tema en el colegio, los colegios municipales que tienen este problema de recursos muchas veces. Gracias, Rodrigo. Miren, exactamente tal como para complementar lo que decía, a mí también me tocó ver hace un tiempo atrás, 2 o 3 años, de que hubo una auditoría en Melipilla, ya en la comuna de Melipilla, una auditoría de Microsoft a lo que eran los DAEM y los colegios, y creo que la multa fue de más de 1.000 millones de pesos, ¿ya? Fue por licenciamiento. Ahora, también me ha tocado ver la cara en colegios rurales, principalmente zonas costeras. Vi algunos proyectos que se hicieron con software open source. Y ahí lo que se trabajó fue recuperar algunos equipos que estaban dados de baja, equipos de características no muy amplias de hardware. Y se hizo instalación de algunas distribuciones livianas de Linux, como Linux Mint, por ejemplo. Pensando que los colegios o las plataformas que usaban eran netamente web, entonces ahí hubo un ahorro de costo de licenciamiento, y también a su vez se pudo usar equipos que estaban dados de baja y no se podían utilizar porque las versiones como Windows 10, por ejemplo, requerían mucho más hardware de la que tenían los equipos. O sea, también tenemos las dos caras de la moneda.
Con respecto a los requisitos, ahí tenemos una tabla, ¿cierto?, que presenta en este caso el capítulo, donde me indica qué cosas yo debería considerar antes de seleccionar una distribución o versión de sistema operativo, ¿ya? Si bien, como hemos tenido en cuenta, Windows 7 es una distribución que ya dejó de tener soporte o actualizaciones por parte del área comercial de Microsoft, pero sí, por ejemplo, también se menciona cuáles serían los requisitos a considerar, tanto procesador, RAM, disco duro y tarjeta gráfica, ¿ya? Así que ahí vemos un poco los requisitos que es importante tenerlo en cuenta para entender si nuestro sistema operativo va a ser compatible con el hardware que disponemos. Otro también factor que menciona el capítulo es considerar qué tipo de arquitectura de procesador vamos a tener a la mano, si son procesadores de 32 bits, ¿cierto? O procesadores de 64 bits. También es importante considerarlo. Ya las versiones nuevas, ¿cierto?, de muchos sistemas operativos dejaron de crear versiones para 32 bits y están trabajando netamente con 64 bits o también con arquitecturas ARM, que son arquitecturas de procesadores para dispositivos, en este caso, ¿cierto?, de menor tamaño, como una tablet, ¿cierto?, como una Raspberry Pi, que pueden ser ciertos equipos donde igual yo puedo instalar un sistema operativo, pero de una menor, en este caso, envergadura física o capacidad que un PC convencional. ¿Ya? Así que también tenemos arquitecturas que hay que considerar para poder seleccionar el sistema operativo, ¿ya? x86, que hace referencia a ciertos procesadores 32 bits y también cierta tecnología 64. Windows tiene, aquí se muestra la imagen como Windows 10 tiene una herramienta que se llama la verificación o verificador de compatibilidad, ¿cierto?, que me hace un diagnóstico para poder ver si mi equipo realmente es compatible tanto en el hardware y rendimiento con el sistema operativo que voy a instalar, y principalmente esta herramienta me sirve para poder hacer un upgrade, ¿cierto?, cuando quiero instalar una versión más avanzada de un sistema operativo, poder ver si mi equipo es netamente compatible, ¿ya?, para poder hacer una actualización, como dice ahí, de forma periódica, ¿ya? En el caso de las actualizaciones de sistema operativo, hoy día hay herramientas que trae el propio sistema operativo que me pregunta cómo quiero hacer mi actualización, ¿ya? La actualización o instalación del sistema operativo la puedo hacer de dos formas: una instalación limpia, en la cual significa que voy a borrar o voy a eliminar todos los archivos y configuraciones que tiene previamente el disco duro en la partición de instalación, o una instalación en la cual yo pueda, en este caso, respaldar o guardar los archivos que ya tengo en equipo, ¿cierto? Puedo hacer dos tipos de actualizaciones, una limpia o una, ¿cierto?, actualización, en este caso haciendo respaldo. Ahí me da, ¿cierto?, la pantalla, ¿cierto?, donde me explica cómo yo haría la actualización de Windows 10, en la cual el asistente me va indicando, ¿cierto?, todos los parámetros a seguir, y me va a preguntar también dentro de estos mismos pasos si yo quiero mantener los archivos o quiero hacer una instalación desde cero. En el caso de migración de datos, como estábamos mencionando nosotros, también hay varias formas de migrarlos para poder cambiar mi sistema operativo de equipo o una instalación desde cero, ¿cierto? Yo puedo hacer una migración de datos manual, en la cual, ¿cierto?, tomo un disco duro externo, por ejemplo, y respaldo todas las carpetas más importantes que tenga mi equipo, principalmente la carpeta usuario, documentos, escritorio, descargas y otros. O también puedo ocupar algunas herramientas también que vienen incorporadas, como el Windows eTransfer, que es una herramienta que tiene Windows, ¿cierto?, para poder hacer una migración, ¿cierto?, a otro equipo, y que me permite, ¿cierto?, mantener los archivos y las configuraciones anteriores hacia otro equipo nuevo, ¿ya? Ahí me menciona Windows eTransfer. Y también hay otras herramientas como PC Mover Express, que es una aplicación que me permite también hacer transferencias de perfiles, carpetas y aplicaciones para migrar a un equipo nuevo y dejar todo como tal estaba en el equipo anterior, ¿ya? Ahora tenemos varias opciones, como dice ahí. Lo puedo hacer manualmente, el respaldo o migración, o lo puedo ocupar
alguna de este tipo de herramientas. ¿Ya? ¿Han ocupado alguna de ellas o han hecho las migraciones manuales ustedes? ¿Han ocupado alguna vez Windows Easy Transfer? Solo manuales. Solo manuales. Perfecto. No conocía esta herramienta, no la había escuchado. Solamente traspasan la información que uno selecciona. Me da a elegir todo, o sea, puedo elegir todo. Yo quiero cambiarme, tengo computador 1, computador 2, puedo hacer una copia completa con todos los perfiles, documentos, configuraciones del navegador, todo, o puedo seleccionar algunas cosas. Permite elegir. Ya también en los archivos de Windows. Todo. Los perfiles de usuario principalmente se enfocan, como seguir, carpeta, perfiles, aplicaciones. Ya, gracias. Ya, súper bien. Las contraseñas también. Es decir, si respalda los archivos de configuración del sistema operativo, también lleva las contraseñas del sistema operativo y las cuentas de usuario. ¿Ya? Yo he usado Windows Easy Transfer. Es bastante interesante, como menciona María Angélica. El proceso no es muy rápido, eso se demora un par de minutos, pero me permite llevar toda una configuración de un equipo a otro. ¿Ya? Que eso es lo que a veces uno se demora cuando no quiere hacer una instalación limpia y quiere reservar o mantener la misma configuración, incluyendo hasta el fondo de escritorio de un usuario. Lo hace con Windows Easy Transfer. Está incorporado desde Windows 7. Windows Easy Transfer viene como herramienta. ¿Ya? En las versiones profesionales viene ya. Si ustedes tienen una versión, por ejemplo, de una versión Home, no viene esa herramienta. ¿Ya? En Windows 7 Professional, Windows 8 Professional o Enterprise o Windows 10 viene. Y de hecho viene el laboratorio en el curso que se menciona más adelante, que le enseña a hacer esa migración para que ustedes la practiquen, por ejemplo, con máquinas virtuales. ¿Ya? En ese laboratorio, adelantándole un poco, es tener dos máquinas virtuales, dos Windows 10 por ejemplo. Uno ya está configurado, ya tiene archivo, tiene perfil y cuenta, y el otro no tiene nada. Entonces la idea es que usted migre de uno al otro y la segunda máquina virtual o segundo computador quede exactamente con las mismas configuraciones que tiene el equipo anterior. ¿Ya? Es más que migración de datos. ¿Ya? Migración de datos. En el almacenamiento también, otro punto a considerar y que lo hemos visto en clases anteriores, es seleccionar el mejor tipo en este caso, de formato o dispositivo para poder no solamente mantener los archivos, sino también para poder hacer la instalación propia de los sistemas operativos. ¿Ya? Y como hemos comentado anteriormente, el mejor en este caso dispositivo sería un dispositivo de estado sólido, ¿no? Un disco SSD. Si bien nosotros también podríamos hacer o trabajar con una memoria externa, con una memoria flash, y también el sistema operativo podría estar instalado en un disco externo. Dentro de las instalaciones también, otro punto que toca el capítulo es dónde instalo. ¿Ya? ¿Dónde instalo? Ya entendemos que tenemos un tipo de disco duro, seleccionamos un dispositivo de almacenamiento, pero en ese dispositivo hay que elegir lo que se llama las particiones. ¿Ya? Y una partición de disco duro, en este caso es la unidad, ¿cierto? O en este caso lógica que yo tengo en un disco duro donde se va a alojar el sistema operativo. ¿Ya? Esto independientemente, ¿cierto?, del tipo de disco que tenga. Hay dos tipos de particiones que aparecen a elegir en la actualidad dentro de los sistemas operativos Windows. Y me pregunta si yo quiero tener una partición de tipo MBR o GPT. ¿Ya? ¿Dónde quiero trabajar? MBR y GPT son dos tipos en este caso, de particiones a elegir. Y la pregunta es ¿cuál elijo? ¿Ya? Cuando tengo la opción de instalar el sistema operativo. ¿Ya? MBR es la partición, o Master Boot Record es la partición clásica que se ha usado durante, ¿cierto?, varias versiones de Windows. Y que dentro de esas comparaciones me dice que yo puedo crear 4 particiones dentro de un disco. ¿Ya? Las particiones pueden ser de tipo activas, ¿cierto? O particiones extendidas, que son donde instalo el sistema operativo y donde almaceno los archivos. ¿Ya? Entonces, si yo selecciono una partición o un sistema de arranque MBR, me va a permitir hacer 4 particiones. En cambio, GPT, si me pregunta por GPT, yo puedo hacer una cantidad mucho mayor de particiones dentro de un disco duro. ¿Ya?
También compara los tamaños de almacenamiento. Si tengo un disco duro que su tamaño máximo son 2 terabytes, por ejemplo, la selección de partición de unidad de disco sería la MB la más adecuada. ¿Ya? GPT es para volúmenes mucho más grandes, como se aprecia ahí. Eh, También, ¿cierto? Este tipo de sección de partición se recomienda, si bien aquí no se menciona dentro de la tabla, cuando usamos disco SSD, dentro de unas características que menciona Microsoft, se recomienda usar particiones GPT, ¿ya? Y cuando usa discos de tipo mecánico, HDD, se recomienda MBR. También una referencia que hacía Microsoft que no aparece aquí en la presentación, pero sí lo menciona en su material de soporte, ¿ya? Los dos tipos de particiones que hay actualmente, MBR y GPT. ¿Ya? Ahí está su diferencia. Hoy día, ¿cierto? Si estamos hablando de discos de mayor volumen o tamaños mucho más grandes, recomendación GPT, ya que la manipulación de los archivos es distinta, ¿ya? La forma de organizar los archivos también es diferente. Las particiones tenemos de varios tipos, si bien mencionamos que la partición primaria es la partición donde se instala el sistema operativo, pero las particiones también las podemos tener de tipo extendidas, ¿ya? Las particiones extendidas son las particiones donde no se instala un sistema operativo, pero sí se almacenan archivos, ¿ya? Eso quiere decir que si yo mi disco duro genero una partición de instalación, donde ese volumen va a tener, ¿cierto?, la letra C, todo el resto de disco duro va a quedar como una partición de tipo extendida, ¿ya? Y eso me va a dar la posibilidad de crear otras particiones, ¿ya? O redimensionar los discos. Las particiones, cuando están, ¿cierto?, listas para trabajarlas, se llaman particiones también activas, ¿ya? Y los discos yo los puedo también manipular de varios métodos, discos básicos y discos dinámicos, ¿ya? El disco completo. Los discos básicos son los discos, ¿cierto?, que nosotros ocupamos cuando se trabajan en forma única dentro del equipo. Es decir, tengo un solo disco duro y ese disco duro va a tener una cantidad de particiones, yo lo ocupo como un disco básico. Pero si estoy pensando que, por ejemplo, voy a tener un RAID, un arreglo de discos y varios discos que trabajen en conjunto y que se repliquen entre sí, principalmente pensando en servidores, por ejemplo, los tipos de modalidad del disco se cambian a un disco llamado disco dinámico. ¿Ya? El disco dinámico es pensando en los RAID, en los arreglos de disco, y un disco básico es pensando cuando tengo un solo disco instalado, en él van a ver las distintas particiones. Y aquí también otra de las tareas que aparece ahí, el formateo, ¿cierto? También gracias a la manipulación de los discos, dar los tipos de formato, NTFS, ¿ya? FAT o exFAT, como en algunos tipos de sistema operativo, ¿ya? Que permita también organizar, en este caso, los archivos de una cierta forma y darle ciertas características al disco duro, ¿ya? Y a la unidad. Características tanto de seguridad, de reconocimiento de particiones de mayor tamaño, etc. Así tenemos, ¿cierto?, algunas de las, ahí mencionadas algunas de las modalidades de uso del disco. Los sistemas de archivo para nosotros también son importantes, y que lo acabamos de mencionar, es la forma con que nosotros vamos a darle propiedades o cómo va a trabajar los distintos tipos de funcionalidades, en este caso el sistema de almacenamiento, ¿ya? Seguridad, tamaño, en este caso, o propiedades a los mismos directorios, ¿ya? Ahí se menciona, ¿cierto?, algunas características, entre ellas NTFS, que es el nuevo sistema de archivo. Ese es el nombre que tiene. NTFS ya tiene varios años presente con nosotros, y es la forma como el sistema operativo, ¿cierto?, administra, en este caso, los sectores de un disco duro, ¿cierto?, denominados clúster, y cómo lo organizo dentro del mismo disco. Hay otros que se mencionan como ejemplo exFAT por ahí, ¿ya? Y si nos vamos un poco a un poco de historia, existían otros sistemas de archivos como FAT16 o FAT32 que también manipulaban los sectores de los discos duros, pero de una manera distinta, ¿ya? Gracias a NTFS nosotros podemos, por ejemplo, dejar carpetas ocultas o darle ciertas propiedades de compartición o lectura a los directorios. Y eso se podía hacer, por ejemplo, en FAT, en las versiones de FAT como FAT16 o FAT32, ¿ya?
Y también esto se menciona NFS, ¿cierto? Que es otro sistema de archivo ahí, que es un sistema de archivo basado en red, un estándar abierto que lo pueden ocupar varios, en este caso, fabricantes de sistema operativo. ¿Ya? Ahí mencionamos uno de los más populares. Bueno, y después bien cierto, laboratorios, como les digo, propuestos de particiones, de manipulación de los sistemas de archivos. Esto se hacen en clase con los alumnos, lo pueden hacer tanto en máquinas virtuales o pueden trabajar en PCs destinados para ello, ¿ya? Así que ahí vienen dentro del curso. Después que menciona lo que es la creación de cuenta, ya cuando están ya instalando los sistemas operativos y siguiendo los guías que vienen propuestas. Las cuentas hoy día, en el caso de Windows 10, integró una función que se llama el SSO, ¿ya? Inicio de sesión único. Y como dice ahí, ¿cierto? Es un inicio de sesión que me permite entrar de una sola vez, ¿ya? Una sola vez, que eso no lo tenían las versiones anteriores de Windows, que tenía que entrar y validarme cada vez para poder hacer algún tipo de modificación o uso dentro del sistema operativo, ¿ya? Ahí se aprecia, ¿cierto?, la creación de cuenta, el sistema operativo donde me da a seleccionar dos tipos de usuario, que son administrador o usuario estándar, o invitado también. Pero también en el sistema operativo pueden existir varios tipos de usuario más, ¿ya? Eso se hace en modo avanzado. Así que principalmente me mencionan los dos tipos de usuario, administrador y estándar. Donde, como se entiende, que el usuario administrador es el que tiene los privilegios y en este caso el mayor nivel de funcionalidad sobre el sistema operativo, tanto como configuración e instalación, versus el usuario estándar, que es un usuario mucho más limitado, ¿ya? En el caso de los sistemas operativos basados en plataformas GNU Linux o Unix, el usuario es root. Y luego, ¿cierto? También habla del proceso de finalización de instalación. Una vez que, ¿cierto?, se selecciona todo lo anterior, viene la utilización de la herramienta Windows Update, que es la herramienta que me permite, en este caso, parchar mi sistema operativo o buscar las nuevas funcionalidades o, en este caso, herramientas que hayan sido o estén disponibles para mi sistema operativo, ¿ya? Lo hace en un proceso casi automático, donde va a buscar a los repositorios principales que están disponibles en los servidores de Microsoft.com, ¿ya? Ahí principalmente voy a buscar los repositorios y los bajo, ¿ya? En el caso de los sistemas operativos servidores, hay una herramienta que se llama WSUS. Si la han escuchado alguna vez, se la voy a escribir acá. WSUS. En los sistemas operativos Windows Server, que lo que hace es bajar los parches, ¿cierto?, un servidor, y yo los descargo a los equipos de mi red, ¿ya? En el caso de Windows Update, cada equipo tiene que ir a buscarlo en forma directa, las actualizaciones, y con WSUS, que se implementa en un Windows Server, me permite bajar todos los parches y yo distribuirlos al equipo de mi red. Eso me optimiza mucho mejor el ancho de banda de mi red, ya que no tengo que hacer que todas mis máquinas se conecten a actualizarse a la misma hora. Y eso a veces repercute en el rendimiento de mi red, ¿ya? Si todas las máquinas, tengo en un laboratorio 30 o 40 computadores Windows y todos al mismo tiempo están bajando actualizaciones, obviamente voy a congestionar el tráfico de mi red, ¿ya? Así que, claro, los antivirus son algo similar, como dice Rodrigo, ¿ya? Los antivirus bajan ellos los parches y después los distribuyen a los otros equipos, y eso evita que todos se conecten al mismo tiempo a bajar actualizaciones, sino que uno lo haga, ¿ya? En el caso de Microsoft, la herramienta se llama WSUS, Windows Service Update System, ¿ya? Para que la consideren. Y también, ¿cierto?, lo que hace una vez que terminamos de actualizar, que es siempre importante actualizar el sistema operativo para tener, ¿cierto?, los últimos parches, verificar que todo el administrador dispositivo, que es la herramienta que permite verificar si el hardware que tenemos instalado está instalado correctamente y es compatible con mi equipo, ¿ya? Y de lo contrario, utilizar la herramienta Windows Update para que baje todos los parches que me faltan o drivers necesarios para que mi equipo funcione correctamente. Que este es un gran alivio, una gran herramienta que tiene en comparación a quienes usamos versiones anteriores de Windows, como Windows XP o Windows 98, que teníamos que instalar casi todo manualmente, si se recuerdan, ¿ya? Quienes usaron acá, levanten la manito,
Windows 98 o Windows 95, que esta herramienta que hoy día, ¿cierto?, hacía todo manual. ¿Se recuerdan cómo se instalaban los drivers? Exacto, todo mano, todo a mano, ya. Instalaba, ¿cierto? Y me aparecía el administrador de dispositivo con, ¿cierto?, con los componentes básicos instalados, tarjeta de red, con suerte, video, y de ahí el resto nada más. Tenía que instalar todo de los discos del fabricante, ¿cierto?, que venía adicional al hardware. Disquete, exactamente. Se perdía el CD driver, como dice Jaime también, y era bastante complicado. ¿Ya? Si no teníamos respaldo, era bastante complicado hacerlo. Hoy día Windows 10 con la herramienta Windows Update hace todo automático. ¿Ya? Y de hecho es muy difícil que un dispositivo no se reconozca. ¿Ya? Windows se ha preocupado mucho en ese sentido de que dentro de los paquetes de instalación vengan muchos controladores de distintos fabricantes ya incorporados, entonces la compatibilidad es casi al 100%, ¿ya? Versus, como mencionamos por ahí, Rodrigo dice y Jaime, que había que tener aparte los controladores para poder, ¿cierto?, reconocer el hardware que instalaba. Sí, Rodrigo, te puedo hacer una consulta. Bueno, porque yo instalé en otro computadora que tenía Windows para utilizar el tema del Packet Tracer 8, ya que mi versión de Linux, por ejemplo, no era compatible, pero me pasó lo siguiente. Al parecer parece que la tarjeta de video, y eso te quería preguntar con respecto, bueno, ya me respondiste la pregunta con respecto a los drivers de Windows, porque siempre estuvo con el mito de que muchas veces los drivers que instalaba Windows de forma automática no eran como lo recomendable, ¿ya? O sobre todo los fabricantes. Pero a mí me pasó, por ejemplo, con un PC que tengo acá, por ejemplo, en cualquier navegador, cuando yo lo quería ejecutar, ¿cierto?, quería ya empezar a utilizar, se ponía el navegador en pantalla blanca completa. Si bien es cierto, de repente, de forma oculta estaban las opciones, porque yo pasaba el cursor y estaban las opciones, pero no me permitía utilizar el navegador. Y de repente se arreglaba. Ya, investigando, pude averiguar, por ejemplo, de que parece un tema con la tarjeta de video con el tema de aceleración de hardware, pero no pude encontrar esa opción para desactivarla. Y bueno, al final instalé Linux Ubuntu, que igual ahí me funcionó el Packet Tracer, pero aparte me va a servir igual para los talleres. Pero el tema es, quizás pudo haber sido la versión de Windows que yo tenía instalada que no hacía el tema de la aceleración del hardware. Esa es la pregunta. Sí, también influye la versión. De hecho, como escribí por ahí en el chat, Microsoft tiene distintos tipos de, no convenios, sino que más que nada compatibilidades con distintos fabricantes. Y esos drivers que los fabricantes proveen son drivers firmados digitalmente. Ya, que un driver sea firmado digitalmente significa que pasó ciertas pruebas de código y es avalado en este caso, o como dice su nombre, fue comprobado de que va a funcionar específicamente con un periférico o con un hardware específico. Ahora, si hay versiones de Windows, no por eliminar ciertos o no tener compatibilidad, sacan ciertos drivers, y eso hace también que repercute, por ejemplo, en la misma tarjeta de video, ¿ya?, que no funciona correctamente, y eso también me repercute con el software que voy a usar, ¿ya? Así que tenemos como varias cosas de la mano. Para ello, framework. Microsoft utiliza lo que son los frameworks. ¿Ya? Los frameworks son los Net Frameworks son un paquete, ¿cierto?, de actualizaciones, drivers y parches que saca cada cierto tiempo Microsoft específicamente para un tipo de sistema operativo, en el cual deberían venir todos esos drivers firmados digitalmente, o que, por ejemplo, en un principio no funcionaban, se hicieron algunas mejoras de compatibilidad y se actualizaron, ¿ya? Así que la recomendación puede ser, ¿cierto?, por versión del sistema operativo que no era compatible porque principalmente no venía quizá un driver firmado digitalmente, ¿ya? Ahora, si yo veo mi administrador de dispositivo y veo, por ejemplo, que aparece con el símbolo, ¿cierto?, ahí de exclamativo, significa que va a funcionar el dispositivo, pero no va a estar quizás firmado digitalmente, y eso puede repercutir en su funcionamiento, ¿ya? Podría ser que, por ejemplo, una tarjeta de video no funcione correctamente con ciertas aplicaciones, ¿ya? Eso puede pasar. Bien.
Otro tema también que toca acá el capítulo es la clonación, ¿ya? El clonar, la clonación de discos se entiende, ¿cierto?, como hacer una copia exacta, una instantánea de lo que tengo actualmente y llevarlo, ¿cierto?, a un respaldo, ¿ya? Que a diferencia de lo que vimos nosotros o mencionamos un momento atrás, que era la migración de datos, era llevar ciertas configuraciones y archivos de usuario. La clonación es una copia completa, ¿ya? Es decir, un snapshot completo de lo que tengo para llevarlo a otro equipo. Ahora, la clonación de disco funciona especialmente cuando tengo una cantidad de computadores que son exactamente iguales, ¿ya? Es decir, la clonación de disco sería, tengo un laboratorio de computación donde tengo 30 computadores y todos son de las mismas características, ¿ya? Misma tarjeta de video, misma RAM, mismo tipo de disco duro, etcétera. Y yo con eso puedo preparar un equipo, le instalo todos los programas y configuraciones necesarias y cuando ya lo tenga listo hago una clonación y esa clonación yo después la llevo a las distintas máquinas y levanto, ¿cierto?, toda esa configuración en los distintos equipos, ¿ya? Principalmente en laboratorios de computación, clonación de disco. Hay distintas herramientas para hacerlo. Hay herramientas como CD Tools, ¿cierto?, Hirens y varias más que están disponibles, pero hay una que se llama SysPrep, ¿ya?, que es una herramienta propia de Microsoft, ¿ya? La tiene también incorporada, que dice System Preparation, SysPrep es la sigla, y me permite hacer, dice, una clonación exacta para llevarlo, como dice ahí, a otro equipo, ¿ya? Así crear la imagen final. ¿Qué es lo que hace después uno? Va cambiando los nombres de los equipos, ya que si hay una clonación y repito esa clonación en todas las máquinas, todas se van a llamar igual, ¿ya? Entonces ahí lo que haría yo sería cambiar los nombres de los equipos, ¿ya? Una vez que yo restauro esa clonación en las distintas máquinas, ¿ya? Hago una copia, la comparto en red, la comparto en un disco externo, como sea, y después la implemento, ¿ya? Generalmente en los laboratorios o instituciones donde hay varias cantidades de equipos iguales se ocupa mucho lo que es la clonación. ¿Ustedes clonan discos en sus laboratorios? ¿O tienen los equipos congelados? ¿Cómo los trabajan? Porque es una opción tenerlos congelados. ¿Cómo los tienen clonados o congelados? ¿Cómo hacen ustedes? La persona que está encargada del establecimiento es que yo he visto que tiene clonado su laboratorio. Qué bueno. Claro, porque también es válido clonar, hacer una copia, ¿cierto? Tenerla ahí cuando termina el fin de semestre, ¿cierto? Volver a restaurar esa copia en todo el equipo. Pero también hay otra opción que quizás algunos la hacen, en algunos laboratorios lo he visto, que hacen un congelamiento, ¿ya? También hay varias herramientas como Deep Freeze, una de ellas, que una vez que se apaga el equipo, ¿cierto?, me congela el estado de que tengo actual y me lo deja como estaba antes, ¿ya? También es una opción, ¿ya? Clonación o congelamiento. Bueno. Método de instalación, ya para ir finalizando esta parte, ¿cómo instalo el sistema operativo? Distintos métodos. Los métodos tradicionales, ¿cierto?, que conocemos nosotros son métodos en el disco, en el CD oficial, ¿cierto?, donde yo instalaba una copia de mi sistema operativo desde una unidad de CD o DVD, pero también se han ido haciendo otro tipo de instalación. Por ejemplo, la instalación en red. Ya, esa instalación en red significa tener una imagen de instalación en una máquina y que los equipos a través de la red y especialmente en una función que se llama PXE, ¿ya? Es decir, un arranque de red, selecciono en el arranque de mi equipo, pueda a través de la red de datos ir a buscar la imagen de instalación y luego de ello, ¿cierto?, instalarse correctamente, ¿ya? Es una instalación de tipo desatendida o remota, es decir, eso se va haciendo casi automático. Puedo también tener imágenes en una partición, una imagen oculta, ¿cierto?, para volver a restaurar cada vez que quiera mi sistema operativo o instalarlo. O también, ¿cierto?, puedo tener en el caso otro tipo de instalación, entre ellas restauraciones, ¿ya? O sea, puedo hacerlo de diversos métodos. Y también instalaciones bajo otro tipo de dispositivos externos como memoria flash. También es válido hacer ese tipo de instalación. Súper bien. Aquí se muestra, ¿cierto?, lo que es la instalación de red remota, donde en este caso el equipo arranca a través de su tarjeta de red. Al seleccionar el tipo de arranque, hay que seleccionar la función que se llama PXE
y lo que hace es ir a buscar un archivo de instalación que está compartido en otro equipo a través de la red. Como se ve, ¿cierto? En la presentación dice que el cliente va a buscar, ¿cierto? A través de su tarjeta de red, busca a un equipo que es servidor de imagen y, ¿cierto? En este caso, a descargar esa imagen de instalación, ¿ya? Así que tenemos la opción de instalación a través de red. La instalación desatendida, de red desatendida, es una instalación donde se prepara una imagen de instalación ya con preconfiguraciones. Es decir, para que yo tenga que intervenir lo menos posible. ¿Ya? A eso se refiere a desatendida. Es decir, esta instalación viene lista con ciertas configuraciones, con cierto nombre de máquina, ¿cierto? Con cierto software quizás instalado ya. Entonces me permite a mí crear una imagen desatendida, ¿cierto? De una extensión denominada .bat, ¿cierto? Un archivo .bat, que es un archivo bolote, y eso me permite, ¿cierto?, tener una copia que me permite que se autoinstale sola. Es decir, yo la labor de instalación, aparte de hacerla quizás por red, la hago desatendida donde intervengo lo menos posible. Entonces es preparar una imagen de instalación con las características que yo quiero que tenga, ¿ya? Entonces ahí también tiene una herramienta que se llama Windows System Image Manager, ¿ya? También me he incorporado Windows 10, que me permite hacer esta instalación. Y yo voy marcando el check de las cosas que quiero. Es decir, quiero que el sistema operativo se instale con todas las funcionalidades o quiero que se instale con ciertas cosas, ¿ya? Como se aprecia ahí. Entonces preparo una imagen. Por ejemplo, si yo lo que quiero preparar es una imagen más liviana de Windows 10 para los equipos de mi red, puedo crear una imagen desatendida donde le elimino quizás funciones que no voy a ocupar en algún momento, ¿ya? O algunos servicios o protocolos que quizás tampoco lo necesito. También se menciona lo que es la partición de recuperación. Los sistemas operativos también la incorporan, que es una partición de arranque en el caso de fallas, ¿cierto? Y ahí se denomina una partición de recuperación, que ocupa una porción de espacio de disco duro que me permite a mí instalar algunos tipos en este caso, de herramientas para recuperar mi sistema operativo en el caso de fallas o nuevas instalaciones, ¿ya? Ahí dice, a veces esta opción, ¿cierto?, de restauración en los equipos, ¿cierto?, de algunos fabricantes también viene incorporado dentro del firmware de BIOS, es decir, tiene una herramienta ya instalada nativamente. Entonces así yo puedo volver a instalar mi sistema operativo de fábrica cuando lo necesito, sin tener que perder las licencias o sin tener que hacer un gran trabajo. Es decir, la herramienta lo hace casi solo. Ahí tenemos la partición de recuperación, como se aprecia ahí. Y bueno, aquí nuevamente mencionamos las métodos de actualizaciones que mencionamos un minuto atrás, actualizaciones o instalaciones limpias, donde dice que yo puedo hacer una instalación desde cero y borro todo lo que tiene en la unidad de almacenamiento, o puedo hacer actualizaciones en las cuales conserve los datos y configuraciones anteriores, ya como lo mencionamos hace un minuto atrás. Ahí podemos seleccionar los distintos tipos de actualizaciones del sistema operativo. En el caso, ¿cierto?, de la instalación, también debo elegir el tipo de arranque que voy a tener. Y la secuencia de arranque se entiende el orden o la fuente desde donde voy a instalar el sistema operativo. ¿Ya? Ahí se está mostrando la imagen desde un BIOS, ¿cierto?, donde estoy seleccionando que va a arrancar, dice, de la unidad CD-DVD, es decir, ahí va a estar instalado la imagen de instalación en un disco físico. Podría seleccionar también, si está disponible, el arranque desde una unidad flash externa, un USB, o podría ser un arranque también, como mencionamos anteriormente, desde una unidad de red, con la opción de la tarjeta de red denominada PX. Entonces va mencionando los distintos tipos de instalación. A ver, una pregunta aquí para ustedes. ¿Quiénes instalaron o alcanzaron a instalar Windows 95? ¿Se recuerdan en qué tipo de almacenamiento se instalaba? ¿En qué venía? ¿Si era disquete o CD? Sí, disquete. Ya, ¿cuántos disquetes eran? ¿Se acuerdan cuántos disquetes? 15, parece. 17, 15. 17. Ya. Y
entonces eran 11. Eran 11 disquetes, exactamente. ¿Y se recuerdan que generalmente en el número 7 fallaba? Ah, sí. O si no, por el 11, el 2, cuando te faltaba un 2, fallaba uno. Sí, exactamente. Exactamente. Era lindo. Y eso frustraba bastante. Yo me recuerdo también tener la caja con los disquetes y generalmente en el 7, el 8 o en el último vez fallaba y fallaba el disquete por magnetizamiento, por daño, por físico o no funcionaba simplemente. Entonces era un tema bastante frustrante. Exactamente. Así que los que tuvimos la experiencia, ¿cierto? Es bueno comentarle a los alumnos hoy día que para ellos se hace súper fácil. Mencionan, no, yo instalé Profe Windows y lo instalé solo en mi casa. Pero explicarle un poco cómo se hacía, ¿ya? Y el medio de instalación era disquete. Entonces era bastante más complejo y más delicado, ¿cierto? El trabajo con disquete, lo que es en la actualidad. Ya, ahí están los... ¿Sí? La última vez que logré conseguir el disquete originario, 15, los tomé, saqué copia, lo publiqué todo, y ya después estaba con la copia de los disquetes, y luego lo trataba como volver a sacar el copia en el caso de que me resultó después un poco más grave, pero igual, ya. Yo estar ahí con un computador encerrado mucho Bien. Bueno, un poco recordar lo que era la instalación. Bueno, aquí les tengo, no sé si se alcanza a ver por mi cámara, que los formatos físicos, Microsoft ha optado por ya descontinuar los formatos y de hecho vender el formato físico ya no es una opción que tiene Microsoft, sino que se trabaja bajo imágenes ISO, ¿cierto? La misma página o el portal Microsoft.com, el comprar un sistema operativo lo hago en formato digital y yo lo tengo que hacer después bootable en una unidad, ¿cierto?, de almacenamiento. Pero hace algún tiempo atrás todavía mantenía los formatos físicos. Acá tengo, se alcanzan a ver, el DVD de lo que era Windows Server 2008, ¿ya? Que venía en estos packs, venía en la cajita. Este es el pack oficial. Y quería irme un poquito más atrás y a ver si te recuerdan de este. Workstate. ¿Y Windows Millennium? Millennium también, ¿cierto? Windows Millennium. No le gustó mucho. Aquí, bueno, Windows NT, ¿cierto? La gran gracia que tuvo este sistema operativo, que fue uno de los primeros sistemas operativos de trabajo en red que tuvo Microsoft, ¿ya? Su trabajo de poder hacer lo que era grupos de trabajo, ¿ya? Y después esto creó lo que era el dominio. Entonces fue como los grandes cambios que tuvo. Es bueno recordar un poco los formatos físicos, ya tenerlo ahí. Yo tengo algunos todavía de recuerdo, los conservo para mostrarles a los alumnos, ¿cierto?, que estos eran los formatos oficiales de instalación, o el medio oficial de instalación. El método de arranque, como se menciona también acá, el método de arranque es seleccionar cómo yo quiero que inicie mi sistema operativo, si quiero que inicie en un modo normal o modo de recuperación o falla, ¿cierto? La tecla F8 es la tecla, ¿cierto?, por defecto para hacer este proceso, en la cual podemos seleccionar distintos modos. Está en la pantalla el modo arranque en Windows 7, donde elijo modo seguro, que es un modo, ¿cierto?, de diagnóstico donde me permite a mí entrar al sistema operativo, pero con ciertas funciones limitadas para poder resolver algunos problemas que pueda tener, ¿ya?, de funcionamiento. Hay modo, ¿cierto?, de arranque por red. También puedo elegir el módulo de símbolo de sistema, o el modo, ¿cierto?, de línea de comando, o también el modo de última configuración válida, ¿cierto?, que es el modo normal, ¿ya? Entonces todos estos distintos tipos de acceso me permiten a mí también, especialmente el modo seguro, resolver errores de arranque donde pueda ver por qué mi sistema operativo está dando ciertos problemas y así poder, en este caso, solucionarlos. Por ejemplo, si tengo un problema de compatibilidad de drivers, lo adecuado sería quizás entrar en modo seguro, desinstalar el driver que me está dando problemas y luego entrar en modo normal. Y ahí se puede hacer. En el caso de Windows 10, ¿cierto?, ahí está, cambió la interfaz, pero también cumple el mismo objetivo, donde me va indicando, también accedo con la misma tecla y me va indicando, ¿cierto?, en qué modo quiero entrar, modo de ayuda, modo de red, modo seguro u otro.
Bien, estimado. El capítulo entonces, para ir finalizando, este capítulo principalmente se basa en cuáles son en este caso las opciones los métodos de elegir el sistema operativo, el tipo de instalación y cuáles son las características que voy a necesitar tener en mi hardware para poder seleccionar correctamente, en este caso, el sistema operativo adecuado. Hasta el momento, dudas, preguntas, no sé si tienen para ir continuando. Dudas, preguntas, consultas. No, por lo menos por el momento. No. Ya, perfecto. Súper bien, ahí me van contando, ¿cierto? Bueno, cualquier duda por el chat ahí vamos mencionando las consultas que van surgiéndole durante la sesión. Bien, ya el capítulo 11, ¿cierto? Que es la segunda parte de esta sección de sistema operativo, también bastante práctica, así que vamos a repasar algunos temas principales y se basa más en laboratorio este capítulo. En el primero, ¿cierto?, para los requisitos de instalación, que lo pueden ustedes trabajar tanto, como les decía, en máquinas virtuales o los pueden trabajar en PC físico. Y en este capítulo ya es configuraciones, tanto desde configuraciones básicas hasta avanzadas del sistema operativo, donde pueden poner en práctica varias herramientas que mencionamos, ¿cierto?, hace algunos minutos. Clonación, herramientas, por ejemplo, de migración de datos, la herramienta, ¿cierto?, de crear versiones desatendidas. Todo eso viene ahora en los laboratorios que corresponden a este capítulo, como mencionábamos por acá. También este capítulo, como es bastante práctico, trabaja también con alguna herramienta, entre ellas la línea de comando. Ya le da harto énfasis a resolver problemas o utilizar lo que es la CLI, ¿ya? Y también trabaja en la línea de comandos nueva que tiene todos los sistemas operativos Microsoft, que se llama PowerShell, ¿ya? También por ahí se toca la PowerShell. Y como dice ahí, comandos de administración de archivos, comandos de trabajo en disco duro, particiones, etcétera, pero hechos desde la línea de comando o tareas administrativas en el equipo, ¿ya? Así que ahí se basa más que nada en ese énfasis. También trabajo de red, ¿cierto? Configuraciones. Este capítulo trae también creación de grupos de trabajo, compartición ¿cierto?, de recursos en la red, crear carpetas compartidas, ¿cierto? Trabajo remoto, escritorio remoto también. La herramienta Remote Desktop también se incorpora dentro del capítulo, y también resolución de problemas basados en los 6 pasos, como lo hemos mencionado en contenidos anteriores, ¿cierto? Siempre que Essential o el contenido de estudio habla de la resolución de 6 pasos, que es aplicable para cualquier tipo de labor, no solamente para resolver problemas como se mencionaba de hardware, sino que la resolución de 6 pasos puede resolver problemas tanto de red, de sistema operativo, de seguridad u otro. Aquí en este capítulo también hace un poco hincapié a las versiones del sistema operativo que mencionamos hace unos minutos, y viene mencionando que actualmente desde el año 85 hay más de 25 tipos de versiones de Windows, ¿ya? Se han creado distintos tipos de arquitectura, entre ellas preparadas para el 32-64 bits, ¿ya? Y en el caso de Windows 10 hay más de 2 versiones o ediciones distintas, ¿ya? Muchas veces se conocen algunas versiones, como las versiones, ¿cierto?, Home o Professional o Enterprise, pero también hay versiones que son preparadas para cierta arquitectura, ¿ya? Versiones para, por ejemplo, Windows 10 para ARM, Windows 10, ¿cierto?, para versiones livianas, etc., ¿ya? Entonces ahí me va indicando que no solamente están las que conocemos o las más populares, sino que hay distintas versiones de cada sistema operativo, ¿ya? Windows 7, ¿cierto?, que también lo menciona en el capítulo, exacto, para móvil y tablet, exactamente, Rodrigo, exactamente. Windows 7, bueno, lanzado desde el año 2009, este sistema operativo ha sido, o según una encuesta, es uno de los sistemas operativos más exitosos que ha tenido Microsoft. También con Windows XP, ¿ya?, que es un sistema operativo todavía utilizado. Recuerden que la mayoría de
en el ámbito empresarial, muchas herramientas corren bajo plataformas Windows 7 XP, por ejemplo, los cajeros de Red Bank, y trabajan con esas plataformas debido a que usan software desarrollado para esas plataformas. O sea, hacer una migración para ellos es bastante costoso, tanto en tiempo como en recursos, ¿ya? Por lo tanto, quizás para el usuario final, Windows XP o Windows 7 son sistemas operativos que ya no se usan, ¿ya?, para el usuario final, pero sí en el ámbito empresarial siguen trabajando y mucho, ¿ya? Lo mismo que versiones servidores. Por ejemplo, me ha tocado ver en alguna empresa donde estoy haciendo algún tipo de asesoría, que utilizan todavía servidores de tipo Windows NT o Windows Server 2003. Y eso es porque hay aplicaciones batch que todavía corren o están programadas en algunos lenguajes, por ejemplo, que están hechas para ese tipo de sistema operativo, ¿ya? Nos podemos encontrar principalmente en los sectores bancarios. Uno puede encontrar en el data center un servidor que está corriendo ahí, ¿cierto?, en un rincón con Windows 3 Server, por ejemplo, o una versión anterior. El gran cambio tuvo dentro de Windows 7 y que se fue aplicando a futuro fue el cambio de interfaz que tuvo, ¿cierto? El escritorio, ¿cierto?, transparente. El explorador de archivos también cambió, que tuvo un explorador integrado que me permitía buscar cualquier contenido dentro del mismo explorador. Y también el uso compartido de archivos en el grupo hogar, ya que me permitía no solamente compartir directorios, sino que compartir, en este caso, archivos multimedia y crear un centro multimedia en mi hogar. Es decir, comparto una película y la pueden ver en los otros equipos del hogar, ¿ya? Y soporte, ¿cierto?, se extendió, si bien su vigencia finalizó en abril de 2017, se extendió hasta enero de 2020, ¿ya? Esa fue ya la última actualización que se dio soporte y el último framework que también fueron creados para Windows 7. Windows 8, que también el curso lo menciona, fue la siguiente versión, se lanzó a los años posteriores, también tuvo unos cambios importantes en la interfaz, pero uno de los cambios que no gustó mucho para los usuarios finales fue que desapareció el botón de inicio. ¿Ustedes recuerdan de Windows 8 cuando se lanzó? Claro, Microsoft ahí tuvo algunos temas de su equipo de desarrollo de interfaces, ¿cierto? Consideró quizás que el botón de inicio había que hacer un cambio y lo eliminó dentro de la interfaz gráfica, ¿ya? Y eso repercutió bastante por parte de los usuarios, que reclamaron mucho, ¿cierto? Se vieron disconformes, y nuevamente en la versión 8.1 se tuvo que volver a incorporar el botón de inicio, ¿cierto?, que es el botón clásico en este caso los sistemas operativos Windows, ¿cierto?, que permitía reconocer todas las herramientas principales, ¿ya? Exactamente, colapsó ese botón de inicio. Entonces la interfaz no agradó mucho, ¿ya? No agradó mucho por eso. Se lanzó Windows 8.1 al año siguiente, ¿cierto?, donde sí se incorporó el botón de inicio y se incluyeron en unas configuraciones mucho más sencillas para la búsqueda, ¿cierto?, dentro del mismo sistema operativo, especialmente el escritorio denominado Metro, ¿ya?, basado en mosaicos. Luego, ¿cierto?, vino Windows 10, que su primera fecha de lanzamiento fue a mediados del 2015, donde tuvo una distintos cambios. Entre volvió a la interfaz un poco orientada al escritorio, eliminó lo que Microsoft desarrolló en Windows 8 y 8.1, que era una interfaz que fuese usada no solamente en PC, sino que fue también para dispositivos móviles. Entonces hubo nuevamente una involución por parte de Windows 10 y volvió a su concepto original, que era pensado en escritorio. Presentó también el navegador Microsoft Edge. Dentro de su cambio, cambió el modelo de actualizaciones. Claro, hubo muchos cambios, especialmente en el panel de control, específicamente. Ahí tenemos la línea de vida, si se fijan, de Windows 7, los cambios que hubieron hasta Windows 10, que en el momento es el sistema operativo estándar de Microsoft, ¿cierto?, hasta el lanzamiento ya oficial de Windows 11. Bueno, ahí aparecen algunas características
que tenía y que Windows 7 fue eliminando, entre ellos los gadgets, ¿cierto? Que eran estas mini herramientas que venían incorporadas de clima, de hora, ¿cierto? Un calendario breve que aparecía y que en cierta forma también era preocupante, ya que presentaba algunos tipos de vulnerabilidades por parte por parte del usuario, ¿ya? Esta, la interfaz de Windows 8, este fue el cambio que quizás para muchos no nos gustó en lo que era la interfaz, la adaptación, el cambio, ¿cierto? El administrador de tareas, pensado en dispositivos móviles, como mencionábamos, por eso su tipo de interfaz basada en mosaicos se trabajó de esa forma. Como dice, como muchos comentaron, también les complicaba encontrar la herramienta necesaria. Perdón. Ahí tenemos nuevamente el retorno a Windows 8.1 del botón de inicio, ¿cierto? Nuevamente retornó, y donde me permitía también tener lo que eran los iconos de los programas más utilizados o iconos anclados. Dentro, ¿cierto? de los cambios que se modificaron hasta Windows 10, fue mucho más sencilla la modificación de la interfaz gráfica. El uso fue mucho más pensado en el usuario final. Permitió mucho usar lo que es el drag and drop, el arrastrar elementos, ¿cierto? Que es la funcionalidad que se hace mucho más sencilla por parte de la modificación y configuración y organización de elementos en pantalla. Otro punto a favor que tiene herramientas de búsqueda, que nos permite hacer un buscador universal para buscar, ¿cierto? Cualquier tipo de contenido dentro del equipo, ¿ya? Eso fue bien una variante que, si bien no es una herramienta nueva, es una herramienta que fue más que nada basada en el buscador llamado Finder de Apple. De ahí se basaron, ¿cierto? Los desarrolladores de Microsoft para poder llevarlo, ¿cierto? Y poder simplificar lo que era la búsqueda. Entonces tenemos los menús principales, la barra, ¿cierto? Que nuevamente retorna el menú de inicio. Tenemos cómo se organizan ahora las aplicaciones en forma alfabética, y tenemos organizado en mosaico las categorías de aplicaciones. Y tenemos, ¿cierto? la comparación con los menús más limitados de Windows 8 y Windows 8.1. Bueno, Windows 7, ahí vemos su menú principal, ¿cierto? Que si bien, como les decía, las gran características que tenía, aparte de la simplicidad, eran las transparencias, ¿cierto? Que fue una forma de tener varias herramientas simultáneamente en pantalla. Y bueno, dentro de la encuesta siempre se menciona que Windows 7 ha sido uno de los sistemas operativos más estables y más compatibles en realidad, y que ha sido el más longevo. Por eso su tiempo de vida se extendió durante tantos años, y en cierta forma por eso los usuarios también lo reconocen como uno de los mejores sistemas operativos desarrollados por Microsoft, principalmente por esos motivos. Bueno, las barras de tarea cambiaron, si se fijan, ahora en el caso del panel de control, como menciona ahí Rodrigo, también tuvo varios cambios, ¿ya? Principalmente para quienes venimos utilizando sistemas operativos Windows de bastante tiempo. Las barras de tarea o panel de control para nosotros era más fácil quizás verlos completos, ¿ya? Es decir, buscar la configuración que yo necesitaba para modificar. Y el cambio que tuvo principalmente en Windows 10 es hacer más simple esto, pensando también en el usuario final, ¿ya? Es decir, que mueva, como dice, un par de drag and drop, arrastrar funciones, y con eso se active en este caso, una configuración. Por mi parte, claro, quizá uno prefiere las versiones anteriores o más completas de cómo modificar los paneles de control y administrador de tareas. Bueno, luego vienen laboratorios, como les decía, propuestos. Hay laboratorios también para trabajar con máquinas virtuales, donde le van a indicar lo que es las configuraciones de escritorio, modificaciones, tanto básicas hasta avanzadas. Ya. El administrador de tareas, el Task Manager, es una herramienta que está presente en los sistemas operativos Microsoft, ¿cierto? En sus versiones modernas,
y nos permite a nosotros poder ver qué es lo que pasa en mi máquina, ¿ya? Es como una de las primeras herramientas que tenemos que revisar siempre en el administrador de tareas. Antes de determinar alguna resolución de por qué está funcionando incorrectamente mi sistema operativo, el administrador de tareas debería ser como mi primera fuente informativa, ¿ya? En ella yo puedo ver, por ejemplo, qué se está ejecutando en mi máquina, qué tipo de aplicaciones están corriendo en segundo plano, o en el estado que están, si están, ¿cierto?, detenidas, están iniciadas, o simplemente están presentando algún tipo de uso de recursos dentro de mi equipo, ¿ya? En el administrador de tarea también puedo, ¿cierto?, verificar el rendimiento que ocupa cada una de ellas, ¿ya? Y verificar cuáles son las que ocupan en forma ordenada de mayor a menor cantidad de recursos, tanto de RAM y de procesador. Puedo también revisar el historial, ¿cierto?, de uso de cada una de ellas y los usuarios que están, por ejemplo, iniciando sesión en un sistema operativo multiusuario, por ejemplo, y varios servicios entre ellos para ver, como dice ahí, si están disponibles o no disponibles, ¿ya? Entonces, el administrador de tareas es una herramienta clave para nosotros para verificar y no solamente configurar, sino que también para verificar y monitorear qué es lo que ocurre dentro de mi equipo en forma en tiempo real. Ahí está el administrador de tareas, ¿cierto? Con sus pestañas en Windows 7. Ahí se ven ciertas aplicaciones que están en ejecución, running, el estado, el tiempo, y separados por categorías, procesos, servicios, rendimiento, red. Y también, ¿cierto?, aquí viene el laboratorio que propuesto para las plataformas Windows 7, 8 y 10, aquí para trabajar con máquinas virtuales o PCs, y donde ustedes con los alumnos configuran lo que es el administrador de tareas y supervisan el rendimiento. En la manipulación, ¿cierto?, de archivos, aquí en esta parte del capítulo habla de la exploración de archivos, y como mencionamos nosotros, la exploración de archivos se hizo mucho más fácil ahora en los sistemas operativos Windows 10, debido a que tiene un explorador de archivos universal. Y eso me permite que no solamente explore archivos que tenga dentro de mi disco duro, sino que también busque archivos o busque aplicaciones que están incorporadas dentro del sistema operativo, ¿ya? Entonces hace mucho más sencillo. Ahí está el explorador, ¿cierto?, de archivos y explorador de equipo, basado en Windows 7, donde yo podía no solamente ver archivos, sino también podía explorar equipo en red, en un grupo de trabajo, por ejemplo. Ahí se menciona que estoy en la primera parte en el computador, o también los puedo buscar en mi grupo de trabajo que compone mi red web. También, ¿cierto?, dentro de estas opciones del explorador de archivos me permite también en Windows 10 y en unas versiones anteriores cómo ejecutar en una función que se llama ejecutar como administrador. Es decir, esto permite que si yo inicié sesión con un usuario que no tiene ciertos privilegios, un usuario invitado, por ejemplo, yo podría ejecutar una tarea, por ejemplo, sobre un directorio y ejecutarla como administrador. Eso quiere decir que en esa acción me va a pedir las credenciales de un usuario que tenga los privilegios de administrador sin tener que reiniciar mi equipo o cerrar la sesión actual en la que estoy, ¿ya? Entonces es una función también bastante útil, y que en el caso de los sistemas operativos Linux, eso también lo podemos hacer en la terminal con el comando sudo su. En el caso de Linux, ¿cierto?, me cambio a ROT y no tengo que salir de la sesión y puedo trabajar con esos privilegios. Acá algo parecido, pero, ¿cierto?, trabajo ahí, dice correr como administrador, con el control, ¿cierto?, para gestionar el control de cuenta de mi máquina. Y bueno, se mantiene lo que es las bibliotecas de Windows, ¿cierto?, que son bibliotecas multimedia en las cuales me permite crear carpetas virtuales para poder compartirla dentro de mi red, y por ejemplo podría hacer compartición de videos, películas o archivos, ¿cierto?, para generar una red multimedia dentro de mi hogar, ¿ya? Biblioteca. Los directorios, ¿cierto?, sistema operativo se basan en una estructura que comienza con la letra C, ¿ya? Que es la instalación nativa de cuando nosotros mencionábamos la partición primaria. La partición C se considera como una partición inicial o partición primaria donde se instala el sistema operativo, y desde ahí
empieza a crearse lo que se llama una estructura de directorio, ¿ya? Donde la estructura de directorio permite tener no solamente el sistema operativo instalado, sino también los directorios de los usuarios y sus componentes, ¿ya? Los users. En Windows, en versión anterior de Windows, como Windows XP, había que buscar dentro de un directorio que se llamaba Document and Setting, y ahí estaban los directorios de usuario. Ahora, en las versiones nuevas de Windows, se busca directamente en un directorio que se llama User, y ese fue un cambio, ¿ya? Y ahí cada usuario tiene su propio, ¿cierto?, nivel de directorio. Ahí está, ¿cierto?, los distintos tipos de directorios que nos encontramos en el sistema operativo. Tenemos directorios de usuario, como mencionaba, y cada uno tiene sus propios contenidos. Y tenemos también lo que son las carpetas de sistema, es donde está instalado el sistema operativo, que es la carpeta Windows, ¿ya? Y dentro de todas sus carpetas, una de las más importantes, que es sys32, ¿ya? Donde está la mayoría, ¿cierto?, de los archivos de ejecución de Windows. Y también tenemos la carpeta de archivos de programa, ¿ya? Ahora, la extensión de archivo hoy día, y también basado en los sistemas de archivos como NTFS, permite poner nombres largos, ya que eso fue menos un cambio a diferencia de las versiones FAT, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me permite que, según la convención de nombre, yo podría tener un nombre de un directorio o archivo con un máximo de 255 caracteres de largo, versus, por ejemplo, en versiones FAT del sistema de archivo, que me permitía hasta un máximo de 16 caracteres de largo. Entonces los nombres pueden ser más largos, pero también me restringe a que dentro de los nombres no puedo usar ciertos tipos de caracteres, entre ellos, por ejemplo, el backslash, la barra inversa. Ahí me está dando unas indicaciones o características de los archivos y directorios. Otro punto también que tiene que ver o es relevante con los tipos de sistema de archivos son los atributos de un archivo, que son las propiedades que voy a tener, ¿ya? Los atributos, ¿cierto?, tanto en el mundo de Windows como en el mundo Linux, me permiten definir qué funcionalidad voy a tener en un archivo o directorio, ¿ya? Si va a ser de lectura, escritura, ¿cierto?, u oculto, por ejemplo, ¿ya? En el caso de los sistemas operativos GNU Linux, si se recuerdan ustedes, la sigla es RX. ¿Se recuerdan? Lectura, escritura y ejecución. Exacto. Lectura, escritura y ejecución. Read, write, execute. ¿Ya? Acá también existen sus atributos. En este caso el R, que es lectura, ¿ya? Y el H, por ejemplo, que está ahí como oculto, ¿ya? Así nosotros podemos dar esa cierta propiedad de un directorio. Bueno, y laboratorios, como mencionábamos, laboratorios. Muchos laboratorios vienen propuestos. Aquí este laboratorio, modificación de directorio, permisos, exploración, ¿cierto?, de propiedades, etcétera, viene en este laboratorio. Luego viene el trabajo panel de control, que también hace un minuto atrás Rodrigo lo mencionó, los cambios, ¿cierto? Aquí se compara las dos interfaces de panel de control. Tenemos Windows 10 a la izquierda ¿cierto?, y el panel de control de Windows 7, que por mi parte también, no sé si nos familiarizamos mucho más con un panel de control completo, donde apareciese cada uno de los, en este caso, accesos que pudiésemos nosotros tener, versus el nuevo panel de control, que más que nada con un asistente que va indicando qué es lo que debo configurar y cómo hacerlo. Ya, el panel de control para nosotros, ¿cierto?, una herramienta que nos permite hacer las modificaciones correspondientes dentro del equipo, desde modificaciones o configuraciones de interfaz hasta instalación de programas, por ejemplo, o manipulación de programas dentro del equipo. Ahí tenemos nuevamente las vistas, las diferencias, cómo quiero visualizar los paneles de control. Y las categorías, como mencionamos recién, del panel de control, en las cuales podemos hacer modificaciones, ¿cierto?, desde una interfaz gráfica de equipo hasta configuraciones de creación de cuentas, programas u otros. Y luego laboratorio. Se fijan, también harto laboratorio propuesto
dentro de este capítulo. Luego, ¿cierto? Continuando con el contenido, vemos lo que son las cuentas de usuario. Las cuentas de usuario, ¿cierto? Se pueden crear bajo dos métodos. Uno de ellos es crear las cuentas que vienen predefinidas, que son las cuentas tanto de administrador y de usuario, o cuenta estándar, o también puedo crear cuentas personalizadas, ¿cierto? Desde aquí mismo, ¿cierto? Yo puedo seleccionar qué tipo de usuario es el que yo quiero crear, ¿ya? O qué tipo de privilegios o niveles son los que va a tener cada uno dentro del equipo, ¿ya? En este caso, la herramienta que me permite definir, en este caso, los privilegios se llama control de cuentas de usuario, donde le voy indicando qué acción, ¿cierto?, va a tener y qué privilegio va a tener. ¿Se recuerdan? Ahora pregunta, para los que usaron Windows 8, la herramienta que tenía de control de cuentas y por cada cosa que hacíamos nos aparecía una ventana desplegable. ¿Se acuerdan de ella? No. Bueno, En Windows Vista. La verdad que no. En Windows Vista, ¿se acuerdan de Windows Vista? Había una herramienta de control de cuentas que cada vez que yo quería hacer algo aparecía una ventana desplegable. ¿Te alcanzaron a usar Windows Vista? sí. No lo recuerdo. Sí, pero no recuerdo esa herramienta. Sí. Había una herramienta de control de cuentas que cada vez que yo quería hacer algo, por ejemplo, entraba al panel de control, aparecía una casilla donde me decía usted no tiene los privilegios y nuevamente, ¿cierto?, entre como administrador. Bien. Otra herramienta que trae adicional es, ¿cierto?, las herramientas de configuración son los centros de sincronización, y que también lo ha potenciado harto que Windows 10, que me permita sincronizarme con herramientas también vinculadas en nube o herramientas de red, ¿ya? Microsoft permite sincronizar con lo que es Microsoft OneDrive, y así de esa forma ese servicio yo puedo asociarlo con mis archivos locales, ¿ya? Es decir, puedo sincronizar tanto datos locales de mi equipo con datos que estén alojados en la nube. Configuración de red también, otro punto que toca acá el panel de control, donde puedo seleccionar o configurar el modo de conexión a la red, con qué tipo de tarjeta, si es tarjeta wireless, si es tarjeta exacto, tarjeta con Active Directory me dice por ahí, tarjeta alámbrica, y qué modo voy a usar mis adaptadores de red, ¿ya? Tanto para los protocolos IPv4 y IPv6. Opciones de internet, esto también, cómo yo quiero utilizar los niveles de seguridad dentro de los navegadores, ¿cierto? Reconocer los sitios de confianza, sitios de privacidad, o también, en el caso que esté tras un proxy, también configurar, en este caso, esos parámetros. Es decir, si quiero pasar por un proxy, indicar cuál es la dirección y puerto que usa ese proxy para que el navegador, por parte del equipo, pase a través de él para generar un filtro de seguridad, ¿ya? Opciones de internet. Ahí tenemos, ¿cierto?, las distintas pestañas que tiene en este caso, y hacen referencia al navegador por defecto, en este caso Explorer o Edge, según sea el caso, Microsoft Edge. Ahí están. Y bueno, el recurso compartido que nos permite a nosotros, en este caso, compartir o conectarnos a otros recursos de la red, entre ellas impresoras, por ejemplo. Nosotros compartir una impresora de red o conectarnos a un directorio compartido de otra máquina, ya pensando en una red LAN, ¿ya? Así que estos laboratorios también vienen propuestos, como les decía, de empezar a hacer compartición de recursos. Lo pueden hacer, ¿cierto?, con equipos físicos en el laboratorio donde ustedes van a practicar, o también lo pueden hacer con máquinas virtuales, ¿ya? Si lo van a hacer con máquinas virtuales, cuando vengan estos laboratorios de trabajo en red, es importante que en VirtualBox la tarjeta de red la dejen como adaptador puente en las máquinas virtuales, ¿ya?, para ese tipo de laboratorio. De esa forma van a poder conectarse esas máquinas virtuales con otro equipo de la red para poder hacer ahí entre los compañeros ¿cierto?, del curso, poder compartir archivos entre ellos a través de la red de Windows, ¿ya? Pero lo consideran adaptador puente. Bueno, y ahí viene, ¿cierto?, el laboratorio que yo les mencionaba.
Bueno, otras configuraciones también que aparecen por acá, ya para ir avanzando, configuraciones ya que quizás no son de un nivel tan avanzado como las anteriores, y son configuraciones más que nada gráficas, configuración de las pantallas, configuración de la resolución de pantalla, configuración de la cantidad de monitores o tarjetas de video disponibles, y la interfaz del sistema operativo, como yo la quiero presentar por parte del usuario. ¿Ya? Ahí estoy, ¿cierto?, mostrando la configuración de pantalla, si tengo una pantalla adicional, si voy a proyectar, por ejemplo, o tengo un monitor secundario, los colores de la pantalla, actualización y resolución. Voy a tener, ¿cierto?, en este caso definido en píxeles con respecto a lo que yo quiero presentar en el monitor, ¿ya? Las resoluciones que voy a mostrar. Opciones de energía, ya que también en unos capítulos anteriores hablamos de ello, cómo yo optimizo la energía o cómo controlo los recursos energéticos dentro del equipo. Puedo usar las plantillas que vienen preconfiguradas en el sistema operativo para definir si voy a hacer un rendimiento balanceado, de alta duración la batería, en el caso de un laptop de menor duración, o hacerlo configurado, como yo quiero en este caso mantener la energía del equipo. Y en esas funciones que aparecen acá podría hacer suspensión, por ejemplo, después de ciertos minutos, hibernar el equipo, por ejemplo, desactivar los puertos USB, etcétera. Cómo yo quiero mejorar o configurar, ¿cierto?, las funciones de energía según el hardware que tengo. Ahí también aparece el ejemplo en Windows 8. Ahí están las definiciones, ¿cierto?, qué es lo que yo quiero hacer: hibernar, apagar, suspender u otro. ¿Ya? Luego, ¿cierto?, viene ya ahí muestra en Windows 10 el panel completo, donde estoy mostrando configuraciones de administrador de dispositivos y configuraciones similares al panel de control anterior que mencionamos. En las propiedades, ¿cierto?, del sistema, y que esto le va a servir para trabajo en red cuando hagan en los laboratorios, viene la definición de nombre de los equipos. ¿Ya? Nosotros tenemos la descripción del equipo, el nombre del equipo, que ese parámetro es el que le va a aparecer, ¿cierto?, o va a estar disponible cuando se muestre en la red nuestra máquina. También en esta sección podemos seleccionar el grupo de trabajo, el workgroup, que en este caso en el sistema operativo Windows 7 o superiores se llama workgroup por defecto, nuestro grupo de trabajo. En las versiones XP anteriores se llamaba ¿cierto?, totalmente de la misma forma, grupo de trabajo. Y también podemos ver otras opciones, como entre ellas activar el escritorio remoto. Podemos ir a la opción avanzada y optimizar, por ejemplo, el mismo rendimiento del equipo, ¿ya? Y también la protección del equipo, ¿ya? Entonces en las propiedades de sistema avanzada podemos configurar, ¿cierto?, los distintos parámetros como lo mencionamos por acá: grupo de trabajo, nombre de máquina, habilitar escritorio remoto, ¿cierto?, optimizar rendimiento u otro. Ahí aparece, ¿cierto?, la optimización de rendimiento, donde puedo bajar todos los niveles, por ejemplo, el mínimo en este caso, de elemento gráfico, para darle prioridad al funcionamiento del equipo, ¿ya? Y donde también hay una opción que también viene, que es la memoria virtual, ¿ya? Un laboratorio de memoria virtual. La memoria virtual es una memoria, ¿cierto?, en la cual nosotros configuramos una porción de disco duro en el equipo para que utilice como memoria RAM, ¿ya? Entonces, en este caso, el laboratorio les va a mostrar cómo yo, en las propiedades del sistema, ahí en la pestaña que dice avanzada, como está marcada ahí, entro a configurar la memoria virtual, y en este caso yo le agrego una RAM secundaria, pero obtenida de una porción de disco duro, ¿ya? Memoria virtual, memoria de paginación, y en los sistemas operativos Linux se llama memoria swap, ¿ya?, que cumple una función similar. Para ir, ¿cierto?, ya avanzando, vienen bien luego el administrador de dispositivos. Como lo hemos comentado, nos permite a nosotros ver cuáles son los dispositivos instalados y en el estado que están funcionando dentro de nuestro equipo,
tanto si tienen o reconocen controladores oficiales o firmados digitalmente, que son los controladores que los fabricantes entregan en este caso a Microsoft, y Microsoft en este caso los acepta y que pasa todas las pruebas de seguridad y de compatibilidad. Y dentro de esta herramienta yo puedo también actualizar los controladores. Si no me actualizaron con el Windows Update, lo puedo hacer manualmente en cada uno de ellos. Puedo hacer el proceso inverso, revertir un controlador o desinstalarlo simplemente, ¿ya? Y ahí aparecen los iconos, ¿cierto? O más representativos, donde me va indicando en qué estado están los dispositivos, ¿ya? En la alerta, si estás con error, si está deshabilitado con la flecha abajo, ¿cierto? O si está con el símbolo interrogativo, no encontré el controlador específico y debo hacerlo en un proceso manual o buscándolo de la fuente oficial del fabricante. Y laboratorio también basado en lo mismo, otro laboratorio más. Luego viene, ¿cierto? Los dispositivos impresoras, así como nosotros mencionamos en los capítulos de la semana anterior que hay impresoras que se comparten a través de un equipo. Acá también me enseña esta parte cómo yo comparto una impresora a través de un puerto USB y lo comparto a través de la red para que otros dispositivos u otros equipos vean mi impresora compartida, o a su vez yo conectarme hacia otras impresoras u otros dispositivos que están en la red, como se aprecia en la presentación. Otro punto también, sonido, ¿cierto? Las configuraciones de sonido, tanto de entrada como salida del equipo. Si quiero configurar, ¿cierto?, los canales de entrada, canales de grabación o sonido, ¿cierto?, hacia el exterior del equipo. También es importante revisar si en el administrador de dispositivos las tarjetas de sonido aparecen, ¿cierto?, en funcionamiento normal o correcto antes de hacer alguna configuración. Reloj idioma, ¿cierto? Modificación de uso horario. Nosotros utilizamos una zona horaria que es -4 GTM, Santiago, y también nos podemos sincronizar a una región o algún servidor horario, ¿ya? En Chile hay un servidor horario que se llama el ntp.choa.cl, que nos permite, un servidor de hora de internet que nos permite sincronizarnos a un servidor de servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada, y ese servidor mantiene la hora continental de Chile, y si nos conectamos a ese servidor horario mantenemos esa hora, ¿cierto?, automáticamente. Entonces ahí también me da la opción. Los servidores NTP, ¿cierto?, son servidores que sincronizan a otro equipo bajo una hora y fecha correcta. Tenemos el primer nivel con reloj atómico. El estratos 0, claro. Los estratos. Eso. Los estratos, exactamente. Exactamente, un reloj atómico que tiene una variación, una calibración cada 200 años, creo que puede variar un segundo. O sea, estamos hablando de un reloj exacto. El ntp.choa.cl. Nosotros igualmente podríamos tener nuestro propio servidor horario en nuestra empresa o colegio y hacer un servidor y que ese servidor tenga la hora exacta y sincronice las otras máquinas de mi red, ¿ya? Pero si queremos asegurarnos, podemos, por ejemplo, unirnos en este caso, al servidor Choa. Hay varios más disponibles en Chile, pero ese es uno de los más exactos que podemos referenciar. La Universidad Federico Santa María también tiene uno en Paraíso, un servidor atómico de estrato 0 que nos permite a nosotros conectarnos y entregar la hora. Yeah. Bueno, idioma, hora y fecha, todo eso viene en laboratorios, como lo que comentamos. Nuevamente, trabajar con los alumnos ahí y hacer, ¿cierto?, las prácticas. Y bueno, programas, también otra parte fundamental, el trabajo con programas. Aquí la manipulación de programas, instalación, desinstalación y características adicionales que trae el sistema operativo, o características que vienen en este caso instaladas por defecto. ¿Qué características podemos encontrar acá dentro del sistema operativo que no vienen por defecto? Por ejemplo, podríamos instalar Internet Information Service. ¿Se alcanzan a apreciar ahí? Internet Information Service es la funcionalidad en la cual nosotros podríamos levantar un servidor web en nuestro equipo, un servidor de página web. Podríamos transformar nuestro Windows 10, por ejemplo, en un servidor de página web. Y varias más. Por ejemplo, vienen algunos clientes FTP, clientes Telnet, en la misma herramienta Hyper-V para poder gestionar un hypervisor de máquinas virtuales, ¿ya?
¿ya? Pero ahí nosotros podemos dar cuenta que hay muchas herramientas que, si bien son parte del sistema operativo, no vienen incorporadas o no vienen instaladas en ¿cierto? En una instalación nativa, y las podemos también agregar como características adicionales y las podemos desinstalar cuando estimemos conveniente. Ahí aparecen, ¿cierto? Varias de ellas. Y bueno, también viene luego lo que es la solución de problemas. También habla de cómo resolver problemas en el sistema operativo, los troubleshooting. También tiene algún asistente que me va dando indicaciones para verificar cuál sería la posible solución, y generalmente lo envía a lo que es la información o sitio de Microsoft.com, al soporte de Microsoft, y me indica, ¿cierto?, cuál es el error posible que tengo y si lo solucioné o no lo solucioné. Viene también dentro de esta característica lo que es el cifrado de BitLocker, ¿ya? Como dice, es un servicio que nos permite nosotros cifrar los volúmenes que tenemos, tanto internos como externos de almacenamiento, ¿ya? Es una herramienta, un servicio que tiene incorporado Windows, y que, como su función específica lo dice, nos permite, ¿cierto?, cifrar en caso de pérdida del mismo equipo o de unidad de disco, ¿ya? Así nosotros ciframos bajo una clave para poder acceder correctamente al dispositivo de almacenamiento, y si no tengo la clave, obviamente no puedo leer el contenido que tiene almacenado el dispositivo interno o externo, ¿ya? BitLocker, ahí aparece BitLocker. Y claro, ya voy terminando, ¿cierto? También acá esta parte me habla de lo que es el explorador de carpeta, como nosotros podemos darle algunas opciones adicionales a lo que son los directorios, entre ellas funciones ocultas, indexación, ¿cierto?, para que los directorios archivos sean buscados tal como lo hacemos en un libro, en un índice, y sea más rápida la búsqueda por el buscador universal, ¿cierto? O en este caso también dejarlo de forma oculta por si no quiero mostrar algún contenido específico dentro de mi directorio, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, lo que viene más adelante en esta parte del capítulo, ya con esto vamos dando término, habla de lo que es la herramienta administrativa, en las cuales estas herramientas me permiten hacer ya configuraciones que no podemos alcanzar con el panel de control, y estas configuraciones ya permiten, por ejemplo, entre ellas generar alguna opción o alternativa un poco más avanzada. Por ejemplo, tiene recuperación de sistema, podemos ver visor de eventos, el Event Viewer, que también es una herramienta que la mencionan unos laboratorios de este capítulo, en el cual podemos ver qué es lo que pasó realmente en nuestro equipo, ¿ya? El visor de eventos es una bitácora del equipo donde nos indica, por ejemplo, qué acción fue hecha, en qué momento y por qué usuario, ¿ya? Por ejemplo, a qué momento se inició sesión, qué cuenta inicia sesión, si fue mal instalado un periférico, si hubo un problema de driver u otro, ¿ya? El Event Viewer para nosotros también una herramienta como tengo fundamental de revisar, y que nos permite, ¿cierto?, reaccionar oportunamente ante cualquier falla que nos pueda presentar el equipo. Herramientas otras que aparecen también acá en herramientas administrativas, de fragmentación de discos, nos aparece también instalación de discos o clonaciones y varias más que podemos utilizar de muchas en un formato mucho más avanzado. Y ya con esto, ¿cierto?, y de adelante vienen laboratorios para ir pasando los contenidos del capítulo. Mucho laboratorio propuesto, así que quizá para este capítulo 11 les puede tomar más de 2 clases, ¿ya? Así que tarde un poquito programarse el tiempo, ya que a diferencia de otros laboratorios, de otros capítulos, perdón, la cantidad de laboratorios es mucho mayor, el capítulo 11, para que ustedes ya no se programen, lo vean. Estimados, estamos ya terminando la sesión de hoy día. Vimos lo que eran los capítulos referentes a sistemas operativos Windows, capítulos 10 y 11. La próxima semana ya estaríamos revisando los últimos capítulos, donde se habla de dispositivos, sistemas operativos tanto móviles y otros sistemas operativos. Ahí se toca Linux, se toca Android, y también lo que son los trabajos en este caso del técnico TI, ¿ya? Los capítulos finales, para quienes leyeron
habla mucho de el cómo se enfrenta el personal TI frente a los usuarios. Así que la próxima semana estaríamos dando término a esa parte y recuerden que después, la semana que viene, es el plazo ya de entrega de la evaluación práctica, que es la microclase que explicamos en un principio, y la semana siguiente, ya la semana del 28, el examen de online de Cisco, donde vamos a tener una prueba de todos los capítulos anteriores. Bien, preguntas, dudas, ¿cierto? Consultas que tengan, sugerencias, inquietudes, algo que comentar para ir terminando. ¿Estimados? No, la verdad que, claro. Súper bien. No, está todo Total. Súper bien. Les copio nuevamente en el chat para despedirnos el link del curso en este caso de orientación de la academia, para quienes, ¿cierto? No se conectaron al principio. Es un curso que nos muestra cómo prepararnos como instructor y cómo gestionar la academia, los cursos, la creación de cuentas, activación de capítulos y todo eso va en ese curso abierto que va ahí compartido para que ya lo tengan en cuenta. Exacto, todo para ser instructor. Ese es como el curso de preparación de instructor, ¿ya? Generalmente, como les decía, no se conoce mucho ese material, pero quería compartírselos para que ustedes ya, ¿cierto? Autogestionen su funcionamiento de la academia. Para quienes ya han tenido experiencia de ser instructor y de repente duda, ahí está todo cómo funciona una academia. Oye, lo digo en una consulta. ¿Escuchando? Sí, está escuchando, sí. A ver, yo no sé si yo estoy muy atrasado, pero yo estoy extremadamente atrasado en el curso. He tenido muchas dificultades para poder ponerme al día. Esto después se cierra, al término del proceso se cierra esto, ya no hay posibilidad de continuar en el trabajo como personal más adelante. A ver, nosotros cuando terminamos, ¿se refiere al curso que estamos actualmente, en el que estamos ahora? Sí, este curso se cierra esa semana del 29. Esa semana se cierra. Y este curso se cierra porque después viene el curso CCNA 1. Por lo tanto, los que aprueban obviamente Essential pasan al CCNA 1, que es el curso siguiente orientado a redes, como yo les decía hace una clase atrás. Que comienza el 3, ese curso comienza el 3 de septiembre. Perfecto. Y solamente los que aprueben material, acceso al material que tiene el curso. Claro. Ahora, yo les pasé material, así que igual ese material offline que yo les entregué es el mismo material del curso. Ahora, quienes aprueben como instructores este curso IT Essential pueden abrir el curso para practicar después. Lo pueden abrir ustedes. Sin alumnos, para ustedes simplemente. Perfecto. Sí, lo pueden abrir. Así que les va a servir para ver cómo se activan las pruebas, por ejemplo. Ahí hacen curso test, por ejemplo, IT Essential, y activan pruebas, se autoenrolan, meten cuenta y juegan un poco con la configuración y manipulación del curso, ¿ya? Para que antes de dictarlo quizás el próximo año ya tengan experiencia y vean todas quizás las dificultades que puedan surgir. Eso es importante. Más que los contenidos, a veces las dificultades son la parte administrativa del curso. ¿Ya? Si bien es una plataforma LMS, una plataforma, ¿cierto?, como Moodle o como muchas otras que quizás ustedes han trabajado en su colegio o que hemos trabajado este último año, igual tiene como ciertas complejidades que de repente cuesta un poco configurar. Entonces, por eso es importante practicar, hacer cursos de práctica para que ustedes como instructores se preparen antes de dictarlo oficialmente. Y ese curso que yo les copié, ese link hace un momento atrás, les va a explicar mucho de ese tema, ¿ya? Mucho para que ustedes se preparen a futuro de dictar el curso. Perfecto. Bien, listo, ya estamos despidiéndonos. ¿Algún comentario más que tengan ahí? Gracias a todos los que están por el chat ahí despidiéndose. Luis también, William, Rodrigo. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo puedo decir que me encanta cómo explica Rodrigo. Muchas gracias. Que todo se entiende súper bien, así que gracias. Miren, eso le agradezco los comentarios para ir, ¿cierto?, mejorando y ustedes mismos cuando tengan que dictar el curso puedan aplicar todo esto como instructor, ¿ya? Como les decía, no solamente lo que se espera de un instructor es que conozca o domine los contenidos técnicos, porque eso lo podemos lograr, ¿ya? Eso lo podemos lograr en gran parte
con el aprendizaje diario, lo podemos lograr también leyendo, ¿cierto? Practicando y con experiencia. Pero lo que cuesta muchas veces es entregar contenido, y por eso la evaluación práctica que viene para ustedes, recuerden que hasta el 22, donde presentan esa microclase, es para ver de qué forma ustedes se van a enfrentar con los alumnos, o cómo van a entregar esos contenidos. Y Cisco, cuando en este caso aprueba un instructor, se fija mucho en eso, ¿ya? No solamente la parte técnica, sino la parte pedagógica. Luis tiene una pregunta, parece, ahí en el chat, antes que nos despidamos. Sí, Luis por acá. Principalmente mi consulta con respecto al tema de la microclase, porque si vemos, por ejemplo, lo que vimos hoy día, son como 1 hora para explicar un capítulo, así como a grandes rasgos. Yo sé que el video es como 15 minutos, entonces no sé si tiene que ir como más enfocado a como lo más general un video, o los 15 minutos hasta donde uno llegue, porque si se da cuenta también son varios temas que uno puede tocar en diferentes capítulos, ¿ya? Entonces el video va por ahí, como específicamente quizás, yo sé que no enviaste un documento, y ya lo revisé, pero claro, independiente si el capítulo es como más cortito, más práctico, igual toma tiempo explicarlo, o sea, no sé si me lo entienden, no, es como muy complicado en 15 minutos colocar un capítulo completo. Entonces, mi duda es hasta donde uno llegue, o dice, ya sabes, voy a hablar de esto, lo voy a explicar y se corta. No sé si se logra entender como por dónde va mi duda. Sí, Luis, no, súper bien. Mire, hace un par de semanas atrás, creo que hicieron una pregunta muy similar, un compañero de la clase, y en la misma respuesta. En los 15 minutos, lo que se pide, o lo que revisa la comisión en este caso, es más que nada la estructura de la clase. Y no es necesario todo el capítulo, puede ser un punto del capítulo, ¿ya? Un punto del capítulo. Si se dieron cuenta, por ejemplo, el capítulo sistema operativo tiene, para que haga un resumen, vimos lo que era el panel de control, vimos lo que era herramienta administrativa, mencionamos lo que son las versiones del sistema operativo, quizás son puntos dentro del capítulo. Entonces, en esa microclase, usted toma un capítulo y trabaja un punto del capítulo. ¿Ya? No es todo el capítulo, es un punto del capítulo que se condensa en el tiempo, ¿cierto? En los 15 minutos, pero siempre priorizando lo que es la estructura de la clase. Igual que clase, ¿cierto? Cuando ustedes la hacen docencia con su alumno: introducción, objetivo de la clase, el contenido a desarrollar, la temática y el cierre. Pero es un punto del capítulo, el que a usted le interese, le llame la atención y del capítulo que quiera. Ya, perfecto, si era eso más, porque como te digo, igual de repente, claro, si uno habla de capítulos, en 15 minutos no se puede ni por ti. Pero gracias, Rodrigo, por la explicación. Sí, no hay problema. Ya, estimado, vamos cerrando la sesión. Cualquier duda de la semana que tengan, recuerden enviarme un correo. Cualquier problema técnico me avisan, ¿cierto? Me lo envían, sacan captura de pantalla o lo que sea, para ir entendiendo y tratar de ir apoyando con alguna dificultad. Entonces, les voy a mandar, ¿cierto? Hoy día material, les voy a volver a copiar el link en correo el que vimos hoy día, para que lo tengan ahí presente, y cualquier duda nos estamos contactando en la semana. Acuérdense, la evaluación práctica, la microclase, estamos ya en las fechas, el 22 es la fecha de cierre del envío, en las instrucciones iba todo detallado lo que había que hacer. Avancen con los exámenes de capítulos, ¿cierto? Para que no nos pille, en este caso, el cierre de curso, y también que nos va a servir para prepararnos para el examen final, que es la materia de los 14 capítulos. Bien, por mi parte me despido, que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Igual, gracias. Chao, cuídense. Chao, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Que tengan todo un fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Chao, chao.